Bienvenidos a Bajado a Tierra, un espacio para hablar de psicoanálisis. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los casos más complejos y fascinantes de Sigmund Freud, que es el hombre de los lobos. Este caso es notable no solo por el tratamiento clínico en sí mismo, sino también porque representa un momento crucial en la evolución del pensamiento freudiano. Vamos a ver en detalle no solo la narrativa del paciente, sino también las interpretaciones que Freud desarrolló a partir de este caso, y también cómo influyeron en la construcción de conceptos fundamentales para el psicoanálisis. No vamos a ver todo el caso, pero vamos a dar los indicios al menos. Comencemos por el paciente, ¿no? Que conocido desde Freud como el hombre de los lobos, cuyo nombre real es Sergei Konstantinovich Pankejev. Esto lo saben los investigadores, que dieron con el nombre real. Sergei provenía de una familia aristocrática rusa que había enfrentado muchas tragedias y problemas emocionales significativos. Desde una edad temprana, Sergei estuvo expuesto a una atmósfera familiar cargada de tensiones y conflictos. Su padre sufría de una enfermedad mental y su hermana mayor se suicidó, lo cual marcó profundamente a la familia. Todo esto creaba un contexto propicio para el desarrollo de angustias y trastornos emocionales en el joven Sergei. Uno de los elementos más discutidos y analizados en este caso fue el sueño que Sergei tuvo cuando era niño. Un sueño que marcaría el inicio de su sintomatología, ¿no? Y que Freud utilizaría como la piedra angular de su análisis. En este sueño, Sergei veía 6 o 7 lobos blancos sentados rígidamente sobre las ramas de un árbol frente a su ventana. Los lobos lo miraban fijamente con una expresión de atención y amenaza. Estaban inmóviles y silenciosos. Este sueño, que causó en Sergei un terror profundo, se convirtió en el punto central del análisis porque Freud lo interpretó como una expresión directa de un conflicto inconsciente. Freud consideraba que este sueño estaba cargado de simbolismo. Para él, el lobo representaba la figura del padre, una figura cargada de autoridad y temor. Y acá es importante entender cómo Freud asocia la figura del lobo con la imagen del padre, en términos de amenaza y castigo, especialmente en el contexto del complejo de castración. Según Freud, la mirada fija de los lobos en el sueño reflejaba un sentimiento de vigilancia, una vigilancia que representaba la internalización del superyo del niño, el cual dictaba lo que está permitido y lo que no. Pero vayamos más allá del sueño y entremos en la noción de la escena primaria. Uno de los conceptos más provocativos y complejos que Freud introduce a través del análisis de este caso, Freud postuló que Sergei había presenciado un acto sexual entre sus padres cuando era un niño muy pequeño. Un evento que ocurrió antes de que tuviera la capacidad cognitiva para comprender lo que veía, ¿no? Este evento, al cual Freud se refiere como la escena primaria, dejó una huella en su inconsciente y se manifestaba simbólicamente en el sueño del lobo y en sus síntomas neuróticos. La escena primaria, según Freud, no era un simple evento traumático, sino una experiencia que marcó el psiquismo del niño de una manera profunda e irreversible. Aunque Sergei no tenía un recuerdo consciente del evento, el trauma de presenciar algo tan intenso y ajeno a su comprensión infantil creó una serie de respuestas defensivas en su inconsciente.
Freud sostenía que esta experiencia despertaba deseos edípicos hacia la madre y un temor profundo al castigo por parte del padre, lo que en términos psicoanalíticos se traduce en el complejo de castración. La idea del complejo de castración es fundamental en este caso porque para Freud explicaba cómo el miedo y la represión jugaban un papel crucial en la formación de los síntomas neuróticos de Sergei. El temor de ser castrado por su padre como castigo por sus deseos hacia la madre se manifestaba indirectamente en el sueño del lobo. Acá el lobo no solo simbolizaba al padre en su aspecto amenazante, sino que también representaba el miedo subyacente a perder su potencia, a ser castrado como forma de castigo por su transgresión imaginaria. En este punto, Freud introduce otro concepto clave, la compulsión a la repetición. Y esta idea sostiene que el paciente, de manera inconsciente, tiende a recrear situaciones traumáticas de su vida una y otra vez, incluso si estas experiencias son dolorosas o perturbadoras. En el caso del hombre de los lobos, Freud observó que Sergei estaba atrapado en un ciclo constante de repetición de su trauma y a través de sus síntomas revivía una y otra vez la angustia original de la escena primaria, aunque de manera distorsionada y simbólica. La compulsión a la repetición también está relacionada con la idea freudiana de la pulsión de muerte, un concepto que Freud desarrolló más adelante en su carrera. Según esta teoría, existe en todos nosotros una tendencia inherente a volver a un estado anterior, a una condición de inercia o incluso de autodestrucción. En el caso de Sergei, la repetición constante de sus síntomas neuróticos y su incapacidad para salir de su estado de angustia parecían ser una serie de manifestaciones de esta pulsión, ¿no? Una forma de regresar simbólicamente a la escena original del trauma. Freud también discutió el fenómeno de la regresión en este caso. Observó que durante el tratamiento Sergei mostraba signos de regresar a un estado infantil, donde las defensas y mecanismos del inconsciente tomaban un papel dominante. La regresión no era simplemente un retroceso en el tiempo, sino una forma en que el inconsciente intentaba resolver un conflicto no resuelto del pasado, ¿no? Al volver a un estado infantil, Sergei se encontraba en una posición donde podía reencontrarse con el trauma original e intentar, a través del análisis, elaborar una nueva comprensión de él. En términos de la técnica psicoanalítica utilizada en este caso, Freud aplicó una combinación de asociación libre y análisis de la resistencia, viendo cómo los pensamientos aparentemente aleatorios de Sergei llevaban de vuelta a la raíz de sus conflictos inconscientes. Freud también se enfocó en las transferencias que surgían durante el tratamiento, es decir, cómo los sentimientos que Sergei desarrollaba hacia Freud replicaban emociones y deseos que originalmente estaban dirigidos hacia sus padres. El análisis del caso del hombre de los lobos no estuvo exento de críticas y controversias. Algunos críticos aún argumentaban que Freud interpretó los recuerdos de Sergei demasiado literal, ¿no? Atribuyéndole una escena primaria que no necesariamente estaba basada en hechos reales, podríamos decir. Otros cuestionan también si Freud proyectó sus propias teorías en el paciente, moldeando el análisis para encajar con sus ideas preconcebidas sobre el complejo de Edipo y la castración. Sin embargo, más allá de las críticas, el caso sigue siendo un punto de referencia clave para el estudio del inconsciente, del trauma infantil y de la forma en que las experiencias tempranas configuran la vida psíquica de una persona.
Con este análisis lo que podemos ver es cómo el caso del hombre de los lobos ilustra no solo las complejidades del inconsciente humano, sino también el poder de las experiencias infantiles en la formación de nuestra personalidad y nuestras neurosis. Y bueno, este caso sigue siendo uno de los ejemplos más elocuentes del enfoque psicoanalítico para comprender los misterios de la psique. Así que espero que este breve recorrido por el caso del hombre de los lobos te haya ofrecido una perspectiva dentro de todo enriquecedora sobre el trabajo de Freud y las raíces del psicoanálisis. Así que gracias por acompañarnos y los espero, en el próximo episodio para seguir viendo juntos el hermoso mundo del psicoanálisis.